Ok, bueno, muy buenas tardes a todos de nuevo. Gracias a todos por venir a la presentación de hoy con el profesor Marcelo Céspedes. Marcelo acaba de terminar su presentación súper interesante sobre la Corte Internacional de Justicia y ahora vamos a proceder a la ronda de preguntas, para la cual disponemos de 10 minutos. Por favor, todos aquellos interesados en hacer alguna pregunta, levanten la mano y yo les daré el derecho a palabra. Vale, bueno, nuestra primera pregunta viene, Marcelo, viene de parte del doctor Abraham Gómez. Dice lo siguiente: Ujú. saludos, por favor, explique el Pacto de Bogotá de 1948, del cual Venezuela no es suscribiente. Gracias. Sí, perfecto. Buenas tardes, Abraham. Le comento, uno de los modos de aceptar la jurisdicción de la Corte, porque ya hemos quedado de acuerdo en que Venezuela es un Estado que tiene acceso a la Corte por haber firmado e ingresado a las Naciones Unidas. Ahora bien, los Estados tienen distintas formas de aceptar la jurisdicción de la Corte. Una de esas formas, que yo pasé rápido, es a través de un tratado internacional general. El Pacto de Bogotá entraría dentro de lo que es un tratado internacional general como modo de aceptar. Esto es de carácter voluntario, porque los países voluntariamente deciden o no aceptar la jurisdicción. En el caso, como Venezuela no es suscribiente, este pacto directamente no existe para Venezuela. Solamente los tratados internacionales que fueron firmados y ratificados pueden obligar al Estado. Aquellos cuales un Estado no los ha ratificado, podemos, podemos decir como que ese tratado internacional no existe para el país. Así que no obligaría a Venezuela. Excelente, muchísimas gracias, Marcelo. Vale, por favor, todos los que están, Abraham dice gracias, muy amable. Este, por favor, todos aquellos que estén interesados en preguntar, el favor de levantar la mano. Marcelo, aquí tenemos la segunda pregunta. Pregunta: si dos estados no forman parte de la Corte, pero una de ellas, eh, va, se considera automáticamente que ha aceptado su jurisdicción. Eso creo que va en el contexto de que ni Guyana ni Venezuela han taxativamente aceptado la jurisdicción de la Corte previamente. Sin embargo, Guyana en marzo de 2018 introdujo su demanda ante la Corte. Entonces, ya en lo que pregunta, creo que es si eso es en sí se considera que entonces ha aceptado automáticamente su jurisdicción. Carlos, exactamente. Una de las formas de aceptar la jurisdicción de la Corte es ir ante la Corte y presentar una demanda. Eso es una aceptación tácita. Otra de las formas es si Venezuela va ante la Corte, o Venezuela o el país que sea, y contesta la demanda. Un Estado no hace falta que expresamente diga que acepta la jurisdicción. Si un Estado se somete al proceso judicial y lo continúa, esa es una manera de aceptar también la jurisdicción de la Corte. No hace falta que sea a través de un tratado internacional o de que sea de forma expresa. Lo que sí recordemos es que el Estado ausente, el procedimiento va a continuar en ausencia del Estado, que no quiere ejercer el derecho de defensa. Ok,
excelente, muchas gracias, Marcelo. No, Jan tiene otra pregunta también que es, quiere saber si sabes cuáles son las nacionalidades representadas hoy en día en la Corte. no, en este momento no, no recuerdo, pero sé que el Reino Unido no tiene representación, y de Latinoamérica creo que está. Y no recuerdo qué otro estado latinoamericano tiene también juez. Argentina seguro que no, eh, pero le podría averiguar. Ok, vale. Entonces dijiste que Brasil crees que es uno de los países que tiene representación. Ok. Nuestra siguiente pregunta viene de Carlos Borges. Le voy a quitar el mudo a Carlos para que pueda hacer su pregunta. Perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en vista que Venezuela no ha aceptado la jurisdicción de la Corte, tiene la Corte para decidir tiene jurisdicción sobre Venezuela, ese caso. No, la Corte no tiene un plazo establecido, es decir, no hay plazos de prescripción, pero sí es lo primero que va a resolver la Corte. Esto se llama una excepción preliminar. Decidir. Acá evidentemente tenemos una controversia, ¿no? Que es que Venezuela dice que la Corte no tiene jurisdicción, Guyana dice que sí. Ahí hay una controversia, ¿no? Quien decide esta controversia es la misma Corte, y lo va a hacer en un principio. Es la primera cuestión que la Corte va a decidir. Si la Corte decide que no tiene jurisdicción, porque Venezuela nunca aceptó la jurisdicción, entonces el caso no lo toma. Esto ha ocurrido entre Turquía y Grecia. Ya hay antecedentes. Ok, excelente. Y es muy probable que eso ocurra, porque por lo que yo he visto, Venezuela nunca aceptó la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Disculpa, Marcelo, qué es lo que acabas de decir? ¿Qué es lo más probable que ocurra? Lo más probable es que la Corte decida sobre el asunto. Ok, ok, muchas gracias. Esto. Vale. Nuestra siguiente pregunta viene de Jan Caraza. Buenas tardes, profesor. La pregunta va dirigida a que el profesor el Esequibo entre Guyana y Venezuela, el Acuerdo de Ginebra establece que debe utilizarse, pero introduce dentro del acuerdo una palabra que pareciera que describe ese acuerdo que debe irse como de menos participación de terceros a finalmente de un tribunal. En este caso, la palabra en los términos del derecho internacional se entiende de esa manera. Eh, Como primera medida, recuerden que ningún país está obligado a adoptar ningún medio en particular. La única obligación que determina la Carta de la ONU es que los países tienen libertad de elegir cualquier medio. El Acuerdo de Ginebra en ningún momento menciona la Corte ni que Venezuela esté obligado a aceptar la jurisdicción de la Corte. Y hay muchos medios de solución pacíficas, desde el contacto directo, que sería la negociación, hasta los buenos oficios, que cuando interviene un tercero, y hay muchos otros mecanismos. Por ejemplo, entre Argentina y el Reino Unido, por ejemplo, la ONU, a través de una resolución, ya en un acuerdo privado, una resolución de la Asamblea General Pacífico para resolver la controversia.
Pero Argentina muchas veces ha querido llevar la cuestión a la Corte Internacional, obviamente, y el Reino Unido no lo acepta. ¿Se entiende? Yo no veo una obligación de Venezuela ahí sobre aceptar la jurisdicción de la Corte. Muchas Excelente. gracias. Ok. Muchas gracias, Marcelo. Nuestra siguiente pregunta viene de parte de Ada Elizabeth Guerrero. Ahí la estoy leyendo. Gracias, Elizabeth. Bueno, en ese caso, Venezuela habría aceptado, primero habría que ver si Venezuela hizo una reserva respecto a la jurisdicción de la Corte, respecto a ese punto, en la Convención contra la Tortura. Acá Elizabeth me dice que no reserva. Perfecto. Solamente Venezuela estaría obligada o habría aceptado la jurisdicción en lo que respecta al contenido de ese tratado. Es decir, eso no es una aceptación tácita. De nada, Elizabeth. Ok. Disculpa, Marcelo, se entrecortó un poco cuando estás explicando. Lo último que llegamos a escuchar fue que Venezuela aceptó la jurisdicción de la Corte solo en lo que concierne al contenido de ese tratado. Y después de eso, ¿qué fue lo que dijiste? Que Venezuela no aceptó la jurisdicción de la Corte en otros aspectos a la Convención contra la Tortura. Excelente. Ok, muchísimas gracias. Nada. Nuestra siguiente pregunta viene de Jan Carafa. Profesor, a mí me surge la duda, nosotros en la controversia territorial que tenemos con Guyana, la Corte pareciera que solamente va a conocer aquello que se produjo en tierra, es decir, las consecuencias del laudo de 1899, por una cantidad, por una serie de razones, por lo menos 13 razones que jurídicamente pueden ser válidas. Ahora bien, a nivel del mar que genera la jurisdicción de la zona económica exclusiva de ese territorio que en teoría esa línea de separación no existe, o no existiría, la Corte cuando emite una sentencia, emite terrestre o puede llegar a emitir algún tipo de sentencia tomando en cuenta el mar. Y la segunda pregunta es que existe un tribunal del mar, viene un poco de la Convención del Mar, que Venezuela tampoco acepta su jurisdicción, pero Claro. ¿cómo se reparten un poco las sentencias en este caso? O sea, ¿cómo funcionan esos dos, el Tribunal del Mar y la Corte, en algo como, en este caso, que Venezuela reclama tierra y mar? Sí, bueno, la Corte Internacional de Justicia puede resolver sobre todas cuestiones que no entren en la jurisdicción del Tribunal del Mar. Recordemos que está la Convención del Mar, la Convención de Montego Bay, la cual crea al Tribunal del Mar. El mismo tiene sede en Hamburgo, en Alemania. Esta cuestión en particular, es decir, lo que usted me está preguntando, esa cuestión en particular la Corte probablemente lo diga en la sentencia, no en una cuestión preliminar. La Corte en la sentencia va a decir, sobre esta cuestión yo no decido porque eso es competencia del Tribunal del Mar, y resolverá sobre las cuestiones que ella tiene competencia. Tampoco va a resolver sobre nada que los países no le pidan. Es decir, para ese caso, para la cuestión del mar, deberían ir al Tribunal del Mar. Lo que pasa es que si la Corte decide sobre el territorio, implícitamente ya estaría abierta la vía para lo del mar, porque si la Corte está reconociendo que el territorio es de uno u otro país, ese uno u otro país va a tener jurisdicción sobre las aguas exteriores, ¿se entiende?
Ok, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta viene de parte de José Gregorio Jatar. Ok, bueno, un saludo al profesor. Gracias. En realidad, bueno, lo felicito, me da excelente exposición. Y bueno, Muchas mi pregunta simplemente se refiere a que si en el caso de que la Corte Internacional de Justicia decida continuar con la evaluación del juicio en la demanda entre Guyana y Venezuela, contra Venezuela, gracias. eh, la Corte Internacional de Justicia podría, en una posible hipótesis, emitir un juicio definitivo en el cual perjudique totalmente a Venezuela y haciéndole caso 100% a la demanda de Guyana, o más bien podría emitir un juicio del tipo salomónico. ¿Cómo podría ser esos escenarios? Sí, le comento. Gracias. Sí, no, gracias a usted por sus palabras. La cuestión es así. Eh, si la Corte decide primero que tiene jurisdicción sobre el asunto, va a continuar el juicio. A Venezuela se le va a dar la posibilidad de presentarse y defender su posición llevando documentos, etc. En caso, vamos a suponer que Venezuela no va para nada a la Corte. Vamos a suponer que no se presenta bajo ningún punto de vista. El juicio va a seguir, pero la Corte va a fallar conforme a derecho. Es decir, no le va a dar, no es como en la jurisdicción interna. Por ejemplo, aquí en Argentina, si una parte no se presenta, se tiene por cierto lo de la demanda, es decir, lo que la otra parte puso. En el caso de la Corte Internacional de Justicia no es así. La Corte va a fallar de acuerdo a lo que considera que es justo, no de acuerdo a lo que pide el que se presentó. Entendido. Muchas gracias. Bueno, vamos a recibir una tercera pregunta de Jan Crafa y luego de esa una última pregunta y con eso concluimos. Bueno. Jan Carafa, tienes la palabra. Muy bien, profesor. Es que me vienen 800 preguntas y estoy tratando de seleccionar la que Sí. creo que me falta, porque de verdad que esto es un mundo para mí. A ver, usted que conoce tanto el tema de la Corte y la ha investigado, ha visto sentencias internacionales, Sí. ¿qué tan ciega es la Corte? Venezuela ha tenido tradición en cuanto a laudos y tratados que no han sido tan, no voy a decir beneficiosas, pero que no han sido, cuando se observa, no la hemos sentido tan justas. Ajá. Y la pregunta que siempre nos hacemos con respecto a la Corte, y creo que por eso Venezuela jamás ha aceptado la jurisdicción de terceros en sus temas, sobre todo de frontera, es que hay muchas dudas sobre esa imparcialidad. A su criterio, con todo lo que usted ha observado, ha visto dentro de la Corte, sus sentencias, sus procedimientos, ¿usted podría calificar que la Corte es verdaderamente un ente que busca ser justo o sufre los influjos de las movidas o del poderío o del poder internacional? Sí, entiendo, entiendo. Entiendo la pregunta y por lo que a mi parecer, a mi opinión, por lo que he investigado y estudiado, las sentencias de la Corte son muy respetadas, muy respetadas. De hecho, cada vez mayor cantidad de procedimientos se presentan ante la Corte de todos los países del mundo. Eh, y es muy respetada y nunca, la verdad, que yo sepa al menos, nunca se ha puesto en tela de juicio lo que ha fallado la Corte. Son juristas realmente muy buenos, los que están ahí, realmente estudiosos del derecho, y nunca yo he escuchado que la Corte ha fallado de una manera injusta. Siempre lo hace aplicando derecho internacional. La verdad que es muy respetado, son muy respetados los juicios de la Corte, de verdad. Muchas gracias. No, de nada. Muchísimas gracias. Voy a darle la palabra a Abraham Gómez,
que nos ha hecho aquí una pregunta. Doctor Abraham, tiene la palabra. Disculpa, Marcelo, es que el doctor Abraham no tiene sonido, pero su pregunta es la siguiente. Las demandas iniciadas ante la Corte deben consignarse de mutuo acuerdo de las partes conflictuadas. Eso No. me parece más bien un comentario, pero bueno, ¿hay algo que quieras decir al respecto? Claro, no. Abraham, no. La demanda, si es consignada por mutuo acuerdo, en ese caso ambas partes estarían aceptando la jurisdicción, pero no es necesario. No es necesario. Me quedé con otro comentario para hacer a la pregunta anterior sobre la imparcialidad de la Corte. Las partes en un litigio tienen la posibilidad de nombrar un juez ad hoc. Es decir, Venezuela podría nombrar un juez venezolano para que asista y guíe a los jueces de la Corte Internacional de Justicia durante el proceso, durante este procedimiento. Obviamente, el juez ad hoc propuesto por Venezuela no va a votar en la decisión final, pero sí puede guiar y asistir al procedimiento. Es una posibilidad que da la Corte también esa. Y todas las audiencias son públicas, es bastante transparente la cuestión. Se ven por internet, no hay secretismo, hay bastante libertad entre las partes. Ok, muchísimas gracias. En nuestra última pregunta viene de parte de Remlig Durán. Sí. Remlig, tienes la palabra. Buenas noches, doctor Marcelo, buenas noches. Buenas noches. Excelente. Por el tiempo, una pregunta. Ese juez permanente de los 15 que están, uno es de Inglaterra, país que está prácticamente involucrado en esta, ¿quedaría al margen? Esa es una primera pregunta. Segunda pregunta, su opinión, ¿qué debería hacer Venezuela en este caso que nosotros tenemos un caso atípico con dos asambleas legislativas, dos presidentes que reconocen las partes? Entonces, qué nos recomendarías? Gracias. No, de nada. La primera pregunta. Yo antes lo iba a comentar, pero no lo comenté porque ya no quería hacer tan larga la cuestión. Tienen suerte porque actualmente no hay ningún juez del Reino Unido. Okay. Yo les iba a comentar que es la primera vez en la historia que se da que el Reino Unido no puso ningún candidato. Así que no hay juez del Reino Unido. La otra pregunta, la segunda pregunta, ¿cuál era? Tenía que ver con el tema de las dos asambleas. En el caso que la primera controversia se manifieste que tiene cualidad la Corte Internacional, la Corte de Justicia, ¿qué nos recomendarías a nosotros? Porque tenemos dos personas que son supuestamente representantes, uno legal y uno pseudo. Entonces no sé. Sí, entiendo. No, en este caso lo que pasa es que en el caso en que Venezuela aceptara la jurisdicción de la Corte, vamos a imaginar, Venezuela va a nombrar a un agente que va a ser el representante ante la Corte. Normalmente quien maneja esto es la Embajada de Venezuela en La Haya. Yo imagino que la Embajada de Venezuela la maneja el gobierno supongo, de Maduro. Así que en caso de que Venezuela aceptara la jurisdicción sería obligatorio, porque el derecho internacional o la ONU no se mete en los asuntos internos de los estados. Lo que sí le importa a la ONU es que el Estado tenga representación y que alguien que representa al Estado y que lo obligue. Es decir, vamos a suponer que el gobierno de Maduro acepta la jurisdicción y el día de mañana hay otro gobierno, el otro gobierno queda obligado. Porque es el Estado el que se obliga. Entiendo. Pero en este caso nosotros no estamos aceptando
pero si la resolución del conflicto de parte del tribunal Sí. dice que sí, Sí. teniendo casos como, entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Que No, tenemos, Venezuela estaría obligado. ok, Sí, sí, sí. ah, Sí, sin duda, sí. muchas gracias. Muchas No, gracias. de nada, de nada. Dale, hasta luego. Muchísimas gracias. Bien, si se me permite, yo quiero hacer una última pregunta para ir cerrando ya. Marcelo, resulta ser que Venezuela desde hace mucho tiempo y desde el inicio, cuando Guyana empezó a empujar esta alternativa de ir a la Corte Internacional de Justicia a partir de 2014, Sí. Venezuela categórica y explícitamente dijo, no reconocemos la jurisdicción de la Corte. El 30 de julio del año pasado, de este año, quiero decir, Guyana hizo su presentación oral ante la CIJ explicando por qué sí tiene jurisdicción. Venezuela no compareció ante la Corte, sin embargo, envió un memorándum explicando todos los actos, y eso lo envió el año pasado, envió un memorándum explicando todos los actos que ha hecho Venezuela para rechazar y dejar en manifiesto que no reconoce la jurisdicción de la Corte. Mi pregunta es, Venezuela actuó bien en no comparecer ante la Corte y adoptar esta estrategia que te acabo de describir? Bueno, si usted le pregunta a un abogado, yo soy abogado, yo creo que siempre es mejor defenderse. Es una opinión personal esta. Haber enviado el memorándum Venezuela no implica una aceptación. Yo supongo que Venezuela tiene alguna estrategia, la cual yo desconozco, por la cual decide no defenderse ante la Corte Internacional de Justicia. O quizás el gobierno, digo Venezuela yo, pero el gobierno, ¿cierto? El gobierno probablemente entienda que puede llegar a perder, por lo tanto está preparando el terreno, como decimos acá en Argentina, está preparando el terreno para desoír o no cumplir la posible sentencia contraria. Pero esto estamos haciendo futurología, o estamos viendo a futuro, porque creería yo que la Corte en este caso no tendría jurisdicción, porque Venezuela no la ha aceptado. Entendido, muy bien. Y solo por saber, si Venezuela hubiera decidido aparecer el 30 de junio de este año y dar a su vez su presentación de por qué la Corte no tiene jurisdicción, ese acto en sí hubiera significado un reconocimiento de la Corte por parte de Venezuela. No. Si la intención de Venezuela es decir que no tiene jurisdicción, puede presentarse para negar la jurisdicción. Es decir, ¿qué fue lo que hizo? El memorándum ese, Venezuela lo envió aclarando que no aceptaba y que solamente lo hacía para fundamentar su no aceptación. Pero si en cualquier momento Venezuela contesta la demanda, etcétera, en ese caso sí estaría aceptando. Entendido. Excelente. No hay ninguna trampa por parte de la Corte, es decir, porque sería ir en contra del derecho internacional. Lo que dice la Corte es que esta aceptación tácita no es a modo de trampa, ¿se entiende? La aceptación tácita lo que está diciendo es que un Estado puede ir a litigar y se va a entender que aceptó la jurisdicción sin necesidad de hacer una declaración oficial. Esa sería la idea o el espíritu de esto. ¿Se entiende? Sí, comprendo perfectamente. Bueno, con esto concluimos nuestra presentación de esta tarde. Quiero agradecer nuevamente muchísimo al profesor Marcelo Céspedes por su tiempo y su amabilidad en responder todas nuestras preguntas. Y bueno, a la audiencia también quiero agradecerles el tiempo que dedicaron hoy. Próximamente les estaré enviando a todos las 2 grabaciones, tanto de la presentación como de nuestra ronda de preguntas. Y
Bueno, les deseo a todos una buena tarde y que se mantengan sanos en medio de esta pandemia. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes. Fue todo un honor. Muchas gracias a todos. Gracias, en serio. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego y buenas tardes a todos.